22 de enero al pueblo boliviano. Nos acompaña el señor Alberto Bonadona, analista economista, y Eduardo Paz, analista, sociólogo, el exministro de Economía Luis Arce Catacora en estudios de Red Patria Nueva. Don Eduardo Paz, el presidente Evo Morales, tras hacer conocer todo el avance que ha tenido en la mejora del Estado plurinacional de Bolivia, también hacía 5 compromisos importantes que tenían que ver con el tema de la industrialización, con el tema de la salud, avanzando en materia de la salud gratuita y universal para todos y todas los bolivianos, y también hablaba acerca de la materia de educación, hablando acerca de la revolución tecnológica en nuestro país, la liberación que necesitamos en esa área, y otros aspectos más importantes como la justicia transparente, una justicia para el pueblo boliviano. ¿Cómo ve estos compromisos, señor Paz? Bueno, a partir de algunos datos que el propio presidente ha señalado, que habría que profundizarlos, ¿no? Cuando él nos señala que en este periodo la empresa privada había tenido más ganancias que en otra época, llama mucho la atención. También esto implica que el Estado ha tenido mayores ingresos a través de las empresas, de las distintas empresas, y ha utilizado estos recursos en la redistribución social, ¿no? Este señalamiento yo creo que marca algo que hay que pensar a futuro, es decir, cómo dar continuidad a un crecimiento económico en medio de avatares del mercado internacional, y particularmente aquellos que tienen que ver con la demanda del gas en Argentina y en Brasil, ¿no? Este es un tema que está presente y que sin duda, si se hace una lectura completa de la estructura económica del país, a pesar de los bajos precios que han habido, se ha mantenido la economía boliviana bastante solvente, especialmente frente a aquellas voces de muchos economistas que ya señalaban el próximo año nos va un desastre, ¿no? Y que ahora, hoy, hacia el futuro, y este es otro dato importante del informe del presidente, él ha hecho un análisis que ya no se ha basado fundamentalmente en la comparación únicamente con el periodo pre-2005. Él ya ha hecho un análisis de lo que ha sido el comportamiento de la economía ya en el propio nuevo modelo económico. Y esto creo es bien valioso, porque ya los parámetros de análisis nos permiten ver que hay un sustento, hay una autonomía en el manejo económico y en sus proyecciones, a pesar de estos desafíos como precios, ¿no? Como todavía una excesiva dependencia de una economía primaria exportadora, hidrocarburos, minería, agroindustria de exportación, ¿no? Aquí es donde creo que viene la necesidad del desafío, de dos de los desafíos que nos plantea el presidente. El primero, la industrialización, ¿no? Y la industrialización ligada a un tema álgido y sensible, el empleo, y la mejoría de la calidad del empleo. Que este tema, industrialización y mejoría del empleo, creo que van a ser los grandes desafíos en un periodo de los próximos 2 o 3 años. Porque en la medida en que se desarrolla el proyecto industrial en los campos estratégicos industriales, litio, se ha hablado de la industrialización del hierro a través de un proyecto a llave en mano. El tema ya está marchando, el tema de la producción de urea y de fertilizantes y otros recursos que son importantísimos, ¿no? Por tanto, ya hay un avance, y si a eso sumamos el de tuberías y otros que habría que darles toda la viabilidad y el impulso para que tengan capacidad autoreproductiva a futuro, es decir, sostenibilidad. Y esto pasa por el otro punto vinculado a industrialización, empleo y mejor calidad del empleo con el tema tecnología. Y esto me ha llamado mucho la atención. En el inicio de su discurso, el vicepresidente habló del tema del conocimiento, de la tecnología y de algo así como una revolución en la educación. Y el presidente, en la parte final de su discurso, volvió a retomar el tema.
Y creo que este es un aspecto que concierne no solamente al gobierno, sino a un conjunto de instituciones, entre ellas las universidades, que tenemos unas responsabilidades al respecto. Y creo que estos años que han pasado, ni la universidad ha respondido a los desafíos, ni el gobierno ha desarrollado políticas de ciencia y tecnología lo suficientemente sagaces y audaces para que estructuralmente se engarcen con todos los otros aspectos de la industrialización, la reinversión, las nuevas iniciativas privadas y públicas. Entonces, ahí este segundo tema vinculado a la tecnología y a quienes deben ser portadores de esto, creo que pasa una responsabilidad mutua entre instituciones académicas y Estado. Especialmente tomando en cuenta que hace unos 4 años hubo aquí en Bolivia un foro en torno al tema ciencia y tecnología. Nos visitaron expertos de Argentina sobre todo, pero de otros países. Participó la universidad y participó el Estado, y salieron una serie de recomendaciones que no se las ha implementado. Yo creo que la necesidad, como hay en otros países, y no por repetir, de un Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología es más prioritario que nunca. Más allá de esfuerzos puntuales, el encuentro de Cochabamba con científicos que viven en el exterior no ha dado los resultados que se esperaban. O el mandar estudiar afuera a muchos estudiantes de alto nivel tampoco ha dado, porque vuelven y los espacios no están ya preparados para ellos. Entonces yo creo que este tema de la tecnología, que lo han planteado como desafío los dos primeros mandatarios, es el tema actual. Y esto de manera complementaria ya podemos vincular con salud y educación, particularmente con salud. En salud han habido importantes inversiones en infraestructura como nunca antes. Hay equipamiento que está avanzando, pero el recurso humano que pueda completar este proceso todavía está pendiente. Ahí otra vez las universidades y el Estado no han generado políticas sólidas. Desafío también importante a futuro. Y en el tema de educación, en la educación básica y media se ha avanzado bastante, especialmente se han reducido enormemente los niveles de deserción escolar, ¿no? Se está impulsando esto, hay importantes concursos de ciencia y tecnología en nivel medio, impulsados por la universidad y por el Ministerio de Educación, que están dando muy buenos resultados, pero esto tiene que ser ya un engranaje clave en todo el conjunto de este proceso, ¿no? Y creo que ahí, como lo han planteado las autoridades, deberían ser asumidos estos desafíos por el conjunto de la sociedad. Y finalmente el tema de la justicia, que es un tema de larga data en el país y que efectivamente querer superar toda una cultura, una mentalidad en 10, 20 años no es muy fácil. Pero creo que esto implica que la sociedad, en un compromiso con el Estado, impulsen la necesidad de una reforma estructural de la justicia, y creo que las bases están dadas. En la Constitución están las bases de los derechos fundamentales y cómo debe llevarse adelante todo esto, y por tanto esta puede ser una vía en que se articulen los 5 puntos que se han señalado como parte de un gran paquete que además, en el contexto de las grandes inversiones que han habido en carreteras, en integración nacional, en acercamiento entre distintos pueblos del país, existen las condiciones. Y finalmente quiero llamar la atención con un tema que se citó, pero que habría que profundizar, que la participación de la agropecuaria, de la agricultura en el PIB ha crecido. Esta es una noticia importante, pero que debería ser sostenida como un eslabón que impulse hacia una economía productiva para la autosuficiencia de alimentos. Porque ahí también tenemos un déficit. Hay excesiva contrabando de algunos productos que deberían ser producidos aquí. Creo que dando ese salto más, ya tenemos un esquema completo para tener un país con la soberanía plena, lo que está planteado en el
la Agenda 2025, soberanía en distintos ámbitos de la vida nacional, para conseguir lo que creo deseamos todos los bolivianos, el mayor bienestar para la mayor cantidad de bolivianos, para todos, ¿no? Por eso la reducción de la extrema pobreza en más de la mitad y el desafío hacia el 2025 de que no haya extrema pobreza en Bolivia, son desafíos que convocan a todos los bolivianos. Y esto, para finalizar, segunda vez digo, desarma a una oposición que no es propositiva. Ahí es donde la oposición no tiene alternativas para el país, porque no está trabajando estos temas estratégicos que están en la vida cotidiana de la gente y en la gran estrategia planteada ya por el gobierno en estos años. Gracias, Eduardo Paz, analista, sociólogo. Alberto Bonadona, algunos elementos para indudablemente entrar en otros aspectos que son fundamentales y que lo mencionaba ya Eduardo Paz. La economía creció 4.2%, el dato oficial que dio el presidente en su mensaje, pero impulsado como primer lugar con el sector agropecuario, que creció en más del 7%. ¿Por qué se da un fenómeno de crecimiento del sector agropecuario versus el sector tradicional que siempre teníamos en Bolivia en los últimos años, que es el sector hidrocarburos, que era el que más crecía? Bueno, por lo menos en ese análisis. Segundo elemento, la empresa privada está acompañando, desde tu análisis, Alberto, el tema de las inversiones, el tema de arriesgarse también para hacer que un crecimiento sea mucho mayor, con el impulso que puedan dar esas inversiones. Hablo de la empresa nacional, ¿no? Porque el otro tratamiento internacional tiene que ver precisamente con créditos internacionales. 3 millones de personas han pasado de la pobreza a ser parte de la clase media, de acuerdo al dato de ingresos medios. Gracias por la corrección, Eduardo. ¿Qué significa eso? Porque hay nuevas demandas también en el país, seguramente que van a generar que esos 3 millones de personas que tenían antes quizás necesidad de agüita potable o de electricidad o de una carretera, hoy estén en otro nivel de necesidades fundamentales. ¿Cómo analizamos esos temas, por favor, Alberto? A ver, yo creo que hay que ver esto dentro de lo que ha estado ocurriendo en Bolivia, si es resultado de políticas establecidas claramente, o ha sido resultado de una afluencia enorme de recursos como nunca ha tenido Bolivia. He oído que en el total de los 12 años se habrían logrado recibir por parte del Estado 240.000 millones de dólares, una cosa así decían. Yo sabía que eran solo 60.000 millones como máximo. Ojalá hubiera. No, pero por eso, pero es lo que se vale. Pero sea como sea, es una cantidad que en la historia de Bolivia se ha tenido tal afluencia. Entonces, esto ha tenido que permear toda la sociedad, toda la economía. O sea, ha caído para todos. Cuando Luis, que ahora ya no es ministro, ¿no es cierto?, sino se ha vuelto un vulgar, ¿cómo me llamas? No, yo no soy opinador. No soy opinador, yo soy investigador. Está bien que hagas eso. Pero desde ahora todos vamos a ser investigadores, ¿no? Bueno, dada esa aclaración de opinadores, voy a decirte eso, ¿no? Es decir, nunca ha habido tal afluencia y por lo tanto ha tenido que llegar a muchos sectores. Si hubiera sido una política así premeditada, bien pensada, establecida, vamos a lograr estos avances, sin duda eso hubiera sido algo grandioso. Yo lo que he encontrado en la agricultura particularmente, y la verdad que me ha sorprendido sobremanera, es un artículo, este pasado o el anterior fin de semana, domingo, era un artículo sobre la papa, que ha hecho aumentar, ha salido en el financiero de la razón, y ha crecido la producción de papa en todos no en todos los departamentos, Pando no, por ejemplo, pero en la mayoría de los departamentos, ¿no? Y con crecimiento sorprendente. Yo digo, carambas, qué bien. ¿Por qué no se empezó eso
Tú siempre pones hace 12 años. Para mí el boom de Bolivia no empezó hace 12 años, sino en realidad empezó cuando Sánchez de Lozada se caía en el peor momento para él, pero en el momento que empezaba la economía a crecer. O sea, mala suerte de él, buena suerte de los que vinieron. Pero ese es el momento en que hay el quiebre, digamos, ¿no es cierto?, el punto de inflexión de la economía nacional. Y a partir de ahí, lo que tenemos son grandes cantidades de recursos. Y este crecimiento que he visto en la papa, que les decía en este artículo, mi pregunta es, ¿por qué no se empujó antes? Y viene tarde. Y eso, ahí sí hay innovación. Ahí sí hay innovación porque es nuevas variedades de papas, es decir, son semillas mejoradas, hay el agua. Ahí parece que efectivamente estos programas de agua han llegado a tener su efecto, pero nosotros deberíamos ser, si 12 años lo hubiéramos hecho, grandes exportadores de esas papas que ahora solamente están dirigidas a hacer una sustitución de importaciones, porque importamos muchas papas del exterior. Bueno, eso es la parte agrícola, y veo que gran parte todavía continúa siendo el crecimiento todavía del lado del sector oriental del país, donde ahí lamentablemente, y es algo que el gobierno no ha cuidado, se está usando las semillas transgénicas, y hay que ver ahí, hay que tener mucho cuidado en eso, porque el peligro de lo transgénico no está precisamente en que aumente la producción, que sería maravilloso, sino en que va a trasladarse al producto que no es transgénico. Por ejemplo, el maíz es transgénico amarillo, el maíz amarillo, pero ese maíz amarillo al maíz morado lo vuelve transgénico. Lo muta, y al mutarse viene Monsanto y dice, a ver, semilla, voy a hacer la prueba. Pagó, está bien, pero este no pagó, carambas, esta es mi semilla. No es su semilla, lo ha mutado. Y esos son problemas que deberían ser estudiados, analizados y respondidos precisamente en este campo de la agricultura, y creo que es una tarea esa por hacer. Ahora, respecto a Luis hablaba mucho de la empresa privada, el sector estatal, y la verdad que yo pienso que en el futuro de los países en América Latina es un futuro donde deben haber alianzas, inevitable. Puede ser que en algunos lugares el Estado deba mantener algún monopolio. Bueno, yo particularmente ya no metería con nada en minería, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es muy depredadora la minería y no crea prácticamente crea muy poco empleo y no es gran cosa lo que invierte. Entonces, ahí tenemos un problema serio en cuanto a seguir con esa actividad en Bolivia, y es una actividad que el propio presidente habría señalado que es prioritaria para el futuro. Y yo digo, ahí hay que tomarlo con un grano de sal, y tal vez con muchos granos de sal. Pero en otros sectores, por ejemplo, el turismo. Yo creo que el turismo no va a poder ser un sector verdaderamente atractivo de inversiones si es que el Estado no pone más dinero. Y después podrá ser. ¿Quién va a preocuparse de volver a Tiahuanaco un centro de turismo el más importante posiblemente de Sudamérica? Solamente el Estado podría reconstruir eso, o sea, impulsar la excavación, porque se dice que solo el 10% de Tiahuanaco es lo que nosotros observamos. Ese 90% tiene que estar en manos del Estado. Pero ¿sí? La empresa privada está acompañando. No, pero ahí vendría la empresa privada. La empresa privada hace lo que puede en turismo, y la verdad lo que puede es un... Pero en todo en general. No, yo digo, te pongo como ejemplo, ¿no? Ahora, en otros aspectos, yo creo que hay dos ejemplos interesantísimos de la industria privada. Uno es la industria farmacéutica. La industria farmacéutica es una de las industrias privadas que más ha crecido en el país, ¿sí? Y la industria farmacéutica interesantemente ha crecido y de forma sorprendente, porque yo estoy hablando de cantidades de inversión que antes no se conocían en esa industria. Y interesantemente esta industria ha venido acompañada de un aumento de los servicios médicos privados. O sea, a carencia del Hospital General, tú tienes servicios
médicos privados que ahora te cobran y pueden estar en manos de Radio Fides como pueden estar en manos de ONGs que como Corazón de Jesús o cualquier otra en el Alto, y son importantes centros médicos y la gente va y paga y es privado. Ahora no digo que pagará como es una clínica en la 6 de agosto, pero sí están pagando. O sea, ha habido una privatización de ese sector. Y luego en el sector agrícola. En el sector avícola, la revolución avícola de Bolivia es del sector privado prácticamente un 99,9%. Antes nosotros importamos hasta huevos. Bueno, sería porque faltaban, ¿no es cierto? En cambio ahora se producen. Ahora hay nacionales. Hay nacionales, hay pollos nacionales, hay gallinas, ¿no? Porque nacional. Es una industria increíble. Y es por eso que a veces hemos tenido precios del pollo a 10 bolivianos. Antes yo me acuerdo cuando era niño, el comercio un pollito era para el día del cumpleaños. Lujo. ¿No es cierto? Era prácticamente un lujo. Bueno, pero eso lo ha impulsado la industria privada. Ahora, en otros sectores la industria privada realmente se aplaza. Pero, de nuevo, el sector alimenticio está en manos privadas. Y es el único sector manufacturero, y es el único sector que más o menos se defiende frente a la industria internacional. Hasta las galletas todavía se defienden. Bueno, las marraquetas, por supuesto, nadie nos va a ganar, ¿no es cierto? Eso va a seguir siendo parte del mercado interno. Pero ese es el sector que va a estar ahí. Y yo digo, ese sector es relativamente fuerte. Pero en otros sectores, yo pienso, decía este asunto del turismo, precisamente porque tiene que haber una alianza. Si no hay una alianza, es decir, el Estado dice, bueno, yo pongo esta parte, que tiene que ser la más gruesa en su momento, y la parte privada puede colocar hoteles. Pero ahora es una lástima ir a algunos lugares, los hoteles, lo que uno tiene que ver es el baño. Y el baño es una pena, ¿no es cierto? Parecen algunos baños de San Andrés que no tienen ni siquiera el aro para sentarse, ¿no es cierto?, en el inodoro. O no hay papel higiénico. Bueno, igualito, ¿no? Hay que echar con su baldecito, hay que echar agua de un turril lleno de agua. Pero realmente desastroso. Eso no puede atraer a ningún turista. Entonces, ahí tiene que haber, de nuevo, el Estado, y puede ser el Estado, no digo central necesariamente, puede ser el Estado municipal, pondrá los servicios de saneamiento básico bien adecuados, y ahí vendrá después la industria privada y hará algo atractivo. En otros sectores va a tener que también estar la industria privada, yo digo en alianza con la industria pública, ¿no? Y finalmente quería solamente tocarte este punto, porque me parece muy interesante que se hable mucho de la distribución del ingreso. Esto es algo que se dice, sí, efectivamente, hay menos pobres en Bolivia, eso nadie lo puede dudar. El índice de Gini, ¿no es cierto?, ha mejorado, o sea, hay mayor igualdad en Bolivia, sin duda. Sin embargo, hay datos que a mí me hacen ver, pero hasta qué punto esa distribución de ingresos se ha traducido en mejora de la salud. Resulta que el peso de los niños al nacer prácticamente se mantiene constante, y en departamentos como Potosí y Chuquisaca ha empeorado la situación de los niños con el peso al nacer, o sea, siguen naciendo con menos peso del que deben, y eso en cantidades crecientes. No así en Tarija o Santa Cruz. En La Paz es más o menos igual que en el resto de Bolivia. Y luego la anemia en las embarazadas, nuevamente, un índice que estaba en el 37%, estaba en 34%, ha aumentado al 37%. Entonces, esos índices deberían reflejar precisamente el bienestar de la gente. Preocuparse mucho del ingreso per cápita es la concepción del utilitarismo. O sea, vemos ese dato y ese dato lo aplicamos a todo. Y ese dato, lamentablemente, cuando se lo pone en dólares, viene del lado nominal. O sea, incorpora el aumento de los precios, no del lado real. Entonces, cuando vemos el lado real, es ahí cuando yo empiezo a ver los datos efectivamente de salud y me preocupa. Bueno, bien, es eso. Y un elemento que yo lo pongo sobre la mesa antes de la pregunta de mi compañera: la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, recientemente, a través de su representante en Bolivia, ha señalado que en el país, en Bolivia, se han hecho en 8 años lo que en 25 años se han hecho en muchos países de Latinoamérica. Yo no sé si ese dato contrasta también con estos elementos que acaba de mencionar Alberto Bonadona. Joan. Bien, en cuanto a ese tema, hablaba de desnutrición precisamente, y el hecho mismo de la mortandad materno-infantil, también la OPS-OMS recientemente.
señor Luis Arce, ¿cómo mantener esta estabilidad económica en el tiempo, tomando en cuenta los apuntes que hacía precisamente el señor Bonadona acerca de la economía boliviana? Me recuerdo una frase que decían muchos de los investigadores, ahora les dicen, no sé, opinadores. Mientras Bien. no tengan por escrito sus investigaciones, son opinadores. Bien. Bueno, Bien. entonces voy a tener que mandar mis investigaciones porque, favor, porque así me va a cambiar de grado. No, está bien. Opinador me encanta además porque Sí. Ya. así nos ponen en el mismo nivel a vos y a mí. No, yo Yo antes soy era ministro, investigador. no había caso decirle opinador. Yo Bien. soy investigador, que es diferente. En torno a ese tema, que precisamente decía el señor Bonadona acerca de que todos los frutos los ha recogido el movimiento al socialismo y que los otros gobiernos lo habían hecho todo. ¿Es cierto esto? Bueno, son frases que la oposición y muchos economistas han repetido, esto que decía Alberto de la buena suerte, ¿no? Que hay que desmistificar claramente. Los precios internacionales, y espero que de una vez por todas quede claro esto, empezaron a subir el año 2003. 2003. Punto de inflexión que señalaba. ¿No? 2003. El presidente Evo asume el 2006. Tuvieron 3 años de incremento de precios de los hidrocarburos y nunca tuvieron el crecimiento que nosotros hemos visto en Bolivia en los últimos años. Primer elemento. Nunca, con esos incrementos de los precios del petróleo, tuvieron superávit fiscal los gobiernos neoliberales, ¿verdad? Y por supuesto, nunca se redujeron el empleo, nunca se redujeron la pobreza y nunca se redujeron esos indicadores sociales que eran los más adversos para Bolivia, con buenos precios. Y después dice, bueno, han gozado, estamos 12 años en el gobierno, son 12 años de precios internacionales. Bueno, falso. 2008, crisis en los Estados Unidos, cae el precio del petróleo, se desploma de $140 a $30 el barril de petróleo. Cayó. Y el 2009, paradójicamente, cuando los economistas neoliberales decían que se iba a caer Bolivia, porque la lógica es caen los precios internacionales, cae la economía boliviana, porque depende de los hidrocarburos, lógica neoliberal, tenemos por primera vez, he dicho lo mismo, ¿no? tenemos por primera vez el mayor crecimiento económico en la región, 2009. Y nuevamente los precios se recuperan después del 2010 y el 2011 caen los precios de los minerales. O sea, ¿de qué auge de precios se ha estado hablando? No han sido auges persistentes, permanentes. Bolivia ya tenía, yo lo decía con muchas veces, Bolivia ha tenido experiencia en enfrentar caídas de precios. Enfrentamos el 2008-2009, enfrentamos el 2011 y ahí nadie decía nada, solo empezaron los opinadores a hablar del 2014, cuando se cae el precio del petróleo. Por eso digo, una cosa es opinar y otra cosa es investigar. Yo me considero investigador, ¿no? Porque aquí hay que investigar, hay que mirar los datos, hay que hacer regresiones, hay que poner un método cuantitativo para sustentar hipótesis, para poderlas decir con claridad. Aquí, claramente, a partir del 2014 desploma el precio del petróleo y, paradójicamente, 2014, medalla de oro para la economía boliviana. 2015, 16, 17, 4 años consecutivos, con caída de precios. Cuando, y aquí, ya que hablamos de un dato que yo justamente investigaba, ¿no? Bolivia enfrentó y generó los términos de intercambio más bajos de todos los países de la región. ¿Qué tal ese dato? Nosotros habíamos caído